Debajo del Vaticano existe un lugar al que menos de 100 personas en toda la historia han tenido acceso real. No es la Capilla Sixtina, no son las catacumbas. Es un complejo de 85 kilómetros de estanterías que contiene documentos que van desde el año 400 hasta el presente. En esos archivos están los registros de todos los juicios de la Inquisición, las cartas personales de Enrique VIII pidiendo permiso para divorciarse, los informes de los espías vaticanos durante la Segunda Guerra Mundial y, según los pocos académicos que han entrado, algo más. Documentos que la Santa Sede lleva siglos sin catalogar oficialmente. Expedientes que, cuando alguien pregunta dónde están exactamente, producen respuestas vagas y cambios de tema. ¿Qué puede ser tan importante como para requerir 1600 años de silencio? El Vaticano es el estado más pequeño del mundo. 44 hectáreas. 800 residentes permanentes. Y sin embargo es posiblemente la institución más influyente que ha existido en 2000 años de historia humana. Lo que resulta más fascinante no es el poder que exhibe, es el poder que oculta. Porque cuando una institución lleva 20 siglos acumulando documentos, secretos, propiedades e influencia, algunas cosas inevitablemente se quedan fuera del relato oficial. En este video vamos a explorar 3 preguntas concretas que los historiadores llevan décadas intentando responder. Primera, ¿qué contienen exactamente los archivos secretos vaticanos y por qué ciertos documentos siguen siendo inaccesibles incluso para investigadores académicos acreditados? Segunda, ¿cuál fue el verdadero rol del Vaticano durante el régimen nazi y qué revelan los documentos desclasificados en 2020? Tercera, ¿qué es exactamente la Logia de San Juan, la organización secreta dentro de la propia Iglesia que el Vaticano admitió que existía y luego dejó de mencionar? No vamos a especular. Cada cosa que vas a escuchar tiene una fuente. La pregunta es por qué esas fuentes no llegaron a los titulares que merecían. Empecemos por lo que el propio Vaticano reconoce. Los archivos apostólicos vaticanos fueron creados formalmente en 1612 por el Papa Pablo V. Contienen documentos desde el siglo VIII hasta hoy. En 2019, el Papa Francisco los abrió parcialmente a investigadores. Parcialmente. Ciertos documentos fueron desclasificados. Otros permanecen en las llamadas secciones reservadas, a las que ni los propios cardenales tienen acceso sin autorización especial. Lo que los investigadores que sí han entrado describen es impresionante en su escala. Cartas originales de Cristóbal Colón reportando el descubrimiento de América. El proceso original del juicio a Galileo. La petición de anulación matrimonial de Enrique VIII, con su sello de cera todavía intacto. Correspondencia entre el Vaticano y prácticamente todos los líderes europeos de los últimos 6 siglos. Pero junto a esos documentos conocidos, los investigadores también mencionan algo que hace que la conversación se vuelva incómoda. Categorías enteras de documentos que aparecen en los índices de los archivos como existentes, pero que cuando se solicitan físicamente no están disponibles. No están perdidos. No fueron destruidos. Simplemente no están disponibles. Sin fecha de disponibilidad. Sin explicación oficial. El historiador alemán Hubert Wolf, uno de los académicos con mayor acceso a los archivos, documentó este fenómeno en su investigación publicada en 2010. Encontró categorías enteras de documentación del siglo XX relacionadas con comunicaciones diplomáticas que existen en el índice, pero que no tienen ficha de consulta activa. El comunicado oficial del Vaticano al respecto decía: la Iglesia conserva su derecho a determinar qué documentos son apropiados para la investigación académica y cuáles requieren un periodo de maduración adicional antes de su apertura. Periodo de maduración adicional. Para documentos de hace 80 años. ¿Qué tipo de información requiere 80 años de maduración? Pero lo que encontraron después, cuando los documentos del pontificado de Pío XII fueron parcialmente desclasificados en 2020,
reveló una correspondencia que los defensores del Vaticano llevaban décadas insistiendo en que no existía. En marzo de 2020, el Vaticano abrió los archivos del pontificado de Pío XII, el papa que gobernó la Iglesia entre 1939 y 1958, es decir, durante toda la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, el debate sobre Pío XII había estado dominado por una pregunta simple. ¿Por qué el líder de la Iglesia Católica, con acceso a información de inteligencia de toda Europa, no habló públicamente contra el Holocausto? Los defensores del Vaticano siempre respondieron lo mismo, que Pío XII actuó en secreto para proteger judíos, que hablar públicamente hubiera empeorado la situación, que los documentos lo vindicarían cuando se abrieran. Los documentos se abrieron, y lo que encontraron los investigadores fue más complejo y más perturbador que cualquiera de los dos lados del debate esperaba. Los documentos muestran que el Vaticano recibió información detallada y específica sobre el exterminio sistemático de judíos a partir de 1942. No rumores. Informes precisos con números y nombres de campos. Los documentos también muestran que en esa misma época, Pío XII instruyó a sus nuncios diplomáticos para que priorizaran las relaciones con los gobiernos locales sobre cualquier acción de denuncia pública. Pero hay un documento en particular que generó más debate que todos los demás juntos. En 1943, cuando los nazis comenzaron a deportar judíos romanos, un grupo de líderes judíos de Roma contactó al Vaticano pidiendo intervención. La respuesta, documentada en un memorándum interno que ahora es público, fue que la Santa Sede no podía intervenir formalmente en asuntos que concernían a ciudadanos de estados soberanos con los que el Vaticano mantenía relaciones diplomáticas. 2 semanas después, más de 1000 judíos romanos fueron transportados a Auschwitz. Menos del 3% sobrevivió. La Iglesia sabía, tenía los datos, y eligió el silencio diplomático. Pero lo que encontraron después en los mismos archivos desclasificados no era solo correspondencia diplomática. Era evidencia de una red de ayuda a oficiales nazis para escapar de Europa después de la guerra. Una red que tenía nombre en los documentos del propio Vaticano. Ratlines. Así las llamaban en los archivos de inteligencia estadounidense. Las ratas que escapan por las cañerías cuando se inunda el barco. Las Ratlines eran redes de escape que permitieron a cientos de criminales de guerra nazis salir de Europa después de 1945 con identidades nuevas, pasaportes falsos y destinos en América del Sur, principalmente Argentina, Brasil y Paraguay. Durante décadas, el vínculo del Vaticano con estas redes fue una acusación que la Iglesia rechazó categóricamente como propaganda anticatólica. Hasta que los documentos empezaron a aparecer. El mecanismo funcionaba así. La Cruz Roja Internacional emitía documentos de viaje a personas desplazadas. Para obtener esos documentos, los solicitantes necesitaban un aval de una institución reconocida. Y el Vaticano, a través de su red de asistencia a refugiados de guerra, podía proveer ese aval. El obispo croata, Alois Hudal, que trabajaba en Roma, está documentado en múltiples fuentes como uno de los organizadores principales. Él mismo lo admitió en sus memorias, publicadas en 1976, donde describió su rol en ayudar a lo que llamó soldados de Europa a escapar de la venganza de los vencedores. Entre los beneficiarios documentados de este sistema, Franz Stangl, comandante del campo de exterminio de Treblinka, donde murieron aproximadamente 900.000 personas. Josef Mengele, el médico de Auschwitz. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon. El Vaticano no creó estas redes, pero las facilitó. Y los documentos que han salido de los propios archivos vaticanos en los últimos 20 años muestran que al menos algunos funcionarios de alto rango sabían exactamente a quién estaban ayudando. Pero incluso esto, tan grave como es, no es el secreto más perturbador que guardan los archivos. Porque lo que encontraron después no era historia del siglo XX. Era algo que lleva funcionando dentro de la Iglesia desde el siglo XI. Una organización que el Vaticano reconoció públicamente en una sola ocasión, en 1978,
y que nunca volvió a mencionar por su nombre. El 2 de junio de 1978, encontraron a Roberto Calvi colgado del puente de los Blackfriars en Londres. En sus bolsillos había 4 ladrillos y $14,000 en efectivo. En italiano, Blackfriars se traduce como los frailes negros. La coincidencia del nombre no escapó a los investigadores. Calvi era el presidente del Banco Ambrosiano, el banco privado más grande de Italia, con conexiones directas al IOR, el Instituto para las Obras de Religión, conocido mundialmente como el Banco Vaticano. Su muerte fue catalogada inicialmente como suicidio. 30 años después, un tribunal italiano determinó que fue asesinado. El escándalo Calvi reveló algo que la Iglesia había negado durante décadas: la existencia operativa de la Logia Propaganda Due, conocida como P2, una logia masónica que operaba dentro de las estructuras del poder italiano y que tenía miembros en los más altos niveles de la Iglesia, el gobierno, los servicios de inteligencia y la mafia. Cuando la policía italiana allanó la villa del gran maestre de la P2 en 1981, encontró una lista. 962 miembros, entre ellos 3 ministros del gobierno en funciones, 43 diputados, 2 directores de los principales servicios de inteligencia italianos y varios altos funcionarios vaticanos. El Papa Juan Pablo II emitió declaraciones condenando la masonería. 2 cardenales fueron señalados públicamente como miembros. Uno de ellos, el cardenal Jean Billot, secretario de Estado Vaticano, murió 2 semanas antes de que se hiciera pública la investigación. Hay un detalle que los analistas siempre mencionan sobre la muerte del cardenal Billot. Fue él quien emitió el acta de defunción del Papa Juan Pablo I, el Papa que murió después de solo 33 días en el pontificado, en 1978. Apenas 2 semanas después de haber ordenado una auditoría completa del Banco Vaticano. El Papa Juan Pablo I no tenía historial de problemas cardíacos. No hubo autopsia. Su cuerpo fue embalsamado en pocas horas. Las circunstancias exactas de su muerte siguen sin ser investigadas oficialmente, porque hay cosas que no cambian en 2000 años de historia. Y el control del dinero y de la información es siempre la primera de ellas. Hagamos el recuento de lo que sabemos con documentación. Los archivos apostólicos vaticanos contienen categorías enteras de documentos que existen en el índice, pero que permanecen inaccesibles sin justificación pública. Los documentos desclasificados de Pío XII muestran que la Iglesia tenía información detallada sobre el Holocausto y eligió el silencio diplomático. Las Rat Lines fueron facilitadas por funcionarios vaticanos, con documentación proveniente de los propios archivos americanos e italianos. Y la logia P2 operó con miembros en los más altos niveles de la estructura vaticana, con consecuencias que incluyen muertes sin investigar y escándalos financieros que continúan hasta el presente. Cada uno de estos hechos está documentado. Ninguno es especulación. Lo que no sabemos es exactamente qué más hay en esos 85 kilómetros de estanterías. ¿Qué documentos tienen el sello de periodo de maduración adicional? Y si algún día, en algún pontificado futuro, esos documentos verán la luz. La pregunta que le hago a quien está mirando este video no es sobre el Vaticano específicamente. Es sobre algo más amplio. ¿Cuánto poder debería tener una institución para decidir, unilateralmente, qué partes de la historia son apropiadas para que el público conozca? ¿Y qué dice de nosotros que lo aceptemos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Es la conversación que vale la pena tener. Y si querés explorar otro secreto que lleva siglos protegido por las instituciones más poderosas del mundo, el próximo video te espera aquí.